Hace más de 10 años, el científico japonés Tasuki Nakagaki realizó un experimento en su laboratorio de la Universidad de Hokkaido. Él construyó un pequeño laberinto similar a aquellos en los que se colocan roedores para probar su memoria y signos de inteligencia. En la entrada del laberinto, el profesor colocó un pequeño trozo de hongo común de moho y en la salida, un cubo de azúcar refinada. En la naturaleza, los hongos crecen cerca de telarañas simétricas, pero el hongo Physarum policifolum actuó de forma muy extraña. Al oler el azúcar, decidió darse un festín y extendió sus brotes por el laberinto. En cada cruce de la telaraña, los brotes del hongo se dividían, llenando el laberinto. Aquellos brotes que llegaban a un callejón sin salida regresaban y buscaban el camino en otra dirección. Tras 4 horas, las telarañas de hongos cubrieron los pasillos del laberinto y horas después, una llegó al azúcar. En la segunda etapa del experimento, el científico arrancó un pequeño pedazo de telaraña del hongo que participó en la prueba y lo colocó al inicio de un laberinto similar con un cubo de azúcar en la salida. Justo después de comenzar el experimento, empezaron a ocurrir maravillas. La telaraña inmediatamente lanzó 2 brotes que comenzaron a crecer rápidamente. El primero hizo un camino directo al azúcar, sin vueltas innecesarias. Y el segundo simplemente trepó por la pared del laberinto y lo cruzó en línea recta por el techo, sin perder tiempo vagando hacia el objetivo. El experimento se repitió muchas veces, se usaron diferentes laberintos, pero el resultado siempre fue fenomenalmente el mismo. Los hongos no solo recordaban el camino más corto hacia el objetivo a nivel instintivo, sino que también tomaban decisiones conscientes y resolvían la tarea de manera no trivial. ¿Y cómo no pensar que esto demuestra habilidades intelectuales especiales de los representantes del reino de los hongos? En su momento, este experimento causó mucho revuelo en el mundo científico. Sus resultados se publicaron en revistas de prestigio, incluyendo una revista científica. Pero el profesor Tasuki no piensa detenerse en lo que ha logrado. Hace aproximadamente un año, él demostró que los hongos son capaces de planificar caminos y rutas de transporte mucho más eficientemente que los ingenieros profesionales. El científico colocó un trozo de comida en el mapa de Japón, marcando así las principales ciudades del país. En la capital de Japón se colocaron hongos, que en menos de un día recrearon una copia exacta de la red ferroviaria alrededor de Tokio. Vaya, cuántos tiempo y esfuerzo les tomó a los ingenieros diseñar las carreteras de Japón. Y aquí unos hongos resolvieron esa tarea en menos de un día. El profesor elogia la inteligencia de los hongos, señalando que conectar varios puntos no es difícil, pero hacerlo de forma eficiente y económica sí lo es. Sin embargo, los hongos cumplieron excelentemente. Y no solo en el mapa de Japón, más tarde se realizaron experimentos similares en los mapas de España y de Inglaterra. Esta vez, los científicos obtuvieron modelos precisos de las redes de carreteras, que en algunos casos incluían ampliaciones y cambios realizados recientemente debido a una planificación inicial no óptima. Hoy en día, el profesor Tasuki sigue trabajando con hongos y explorando su sorprendente inteligencia. En su laboratorio de la Universidad de Hokkaido, intenta transferir las increíbles habilidades de los hongos a un modelo computacional. El científico cree que los resultados de su próximo experimento ayudarán en el futuro a construir redes de información eficientes y rápidas. Saquemos conclusiones sobre la inteligencia de los hongos. Para quienes aún no están al tanto, vean en el canal Playlist Hydro. En primer lugar, los hongos tienen una capacidad asombrosa para reconocer diversas sustancias a distancia. No tienen sistema olfativo y poseen memoria e inteligencia. ¿Dónde se encuentra y cómo funciona? Solo podemos suponerlo y hacer conjeturas. Aquí está el comentario de Dimitri, quien envió la noticia. Los parásitos físicos que entran al cuerpo al consumir comida chatarra desde la infancia no se eliminan fácilmente y cumplen la función de interfaz para la comunicación, alimentación y toma de control por parte de una entidad infernal. En esto estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, la inteligencia de los hongos puede estar ubicada en un análogo de un egregor que seguramente está en simbiosis con entidades energéticas que parasitan al ser humano. También se puede suponer que los hongos tienen un análogo de cerebro que aumenta su potencia a medida que incrementa el volumen de su masa, en este caso dentro del cuerpo humano. Y como consecuencia, en cierto momento obtiene la capacidad de influir en el deseo del portador e incluso someterlo a su voluntad.
Sabemos esto por declaraciones previas de científicos, quienes afirman que los gusanos pueden influir en las preferencias de sabor de una persona e inducir el deseo de consumir los alimentos que ellos necesitan. Las esporas de los hongos son muy pequeñas y pueden almacenarse en buenas condiciones durante años o incluso décadas. De esta manera, si se desea, se puede infectar a cualquier cantidad de personas a través de productos que se almacenan durante mucho tiempo. Por ejemplo, al comer nueces, galletas, conservas o algo similar. Y de repente, al notar en la boca el sabor a moho o algo picante, solemos masticar y tragar la comida en vez de escupirla, esperando que la parte dañada sea mínima. Sin embargo, en una sola nuez como esa puede haber una cantidad críticamente grande de esporas de una de las variedades de hongos mortalmente peligrosos. Las esporas pueden añadirse a las galletas una vez, cada 20 o cada 200 veces. Aunque se demuestre que la infección fue por estas galletas tras una investigación, todo podría atribuirse fácilmente a un mal almacenamiento. En ese caso es imposible probar una contaminación intencional. Organizar esto no es difícil a escala planetaria, regulando así la población en los países del tercer mundo y también en los países del primer y segundo mundo, sin ningún problema. Se ha escrito mucho sobre el daño del azúcar. Daña el corazón, causa caries, diabetes, obesidad y así sucesivamente en una larga lista. También lo llaman la muerte blanca. Pero el mayor peligro que representa para el ser humano es que a los hongos les encanta. Como vemos en este experimento, esto no se anuncia, pero los hongos son la causa de muchas enfermedades que en muchos casos llevan a la muerte. Para más detalles consulta el canal en la lista de reproducción, Hidro. Los hongos inteligentes que construyen carreteras en un solo día en el país es información interesante y agradable, pero el hecho de que los hongos puedan ser un enemigo peligroso para el organismo, eso ya no es tan agradable. Actualmente, uno puede infectarse con parásitos de diferentes maneras, a través de los alimentos, el agua, el aire, mediante la dispersión en la atmósfera sobre zonas residenciales, por la introducción de medicamentos en la sangre o por el debilitamiento de los órganos del cuerpo con sustancias tóxicas. Por cierto, la gran mayoría de todos los tipos de alimentos no son propios para el ser humano y tienen un efecto tóxico en el organismo, en el cuerpo. En este caso, las bacterias patógenas y los hongos que abundan en el entorno encontrarán por sí mismos acceso al órgano debilitado. Prohibir el contagio incontrolado de personas. Esto significa no solo aprobar leyes, sino también organizar instituciones públicas y estatales para identificar toda la gama de influencias ejercidas sobre las personas y controlar todas las áreas donde hay acceso al cuerpo humano, incluyendo la investigación de los efectos de todo tipo de radiaciones electromagnéticas. Después deben seguir medidas prohibitivas y punitivas. Por ejemplo, varios estados en Estados Unidos buscan prohibir los chemtrails en su territorio. Subtítulos creados por